Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora que sea, porque lo importante es que estés escuchando tu podcast favorito, Historia Oculta, en donde hablamos del lado desconocido de la historia. Y como siempre, me encuentro acompañado del Horrocrux favorito de absolutamente todos, porque pues básicamente es una maldita serpiente. Nagini, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espero, como siempre, todos los escuchas estén bien. Y con Yo, esto del coronavirus, que ya se acabe pronto. ay, sí, por favor, que no mames, ya va desde marzo. Esto está vuelto loco. Bueno, y por supuesto, su servidor, Daniel, los amo. Los quiero mucho. Gracias por escucharnos y por su preferencia. Naguito, en este episodio voy a hablar de un tema que relaciona matemáticas, óptica, astronomía, geografía, la creación de un nuevo sistema mágico, astrología, alquimia, hermetismo, cábala, guerras mágicas, el fin del mundo, el origen de James Bond, el descubrimiento de América y la mente maestra detrás de la creación del Imperio Británico. ¿Sabes de quién estoy hablando, Nagui? Pensé que me estabas describiendo la Biblia hasta que empezaste a hablar de James Bond y todo lo demás. No, pues no. No tienes idea, ¿verdad? No, ni puta idea. Estoy hablando de John Dee, el que es probablemente una de las personas más interesantes de la historia y que moldearon el curso de la humanidad. ¿No has escuchado de John Dee? Alguna vez creo que sí, pero es como de X el güey. O sea, nunca lo mencionan. Pues desafortunadamente no lo mencionan y les voy a explicar luego por qué no lo mencionan. Y bueno, antes de empezar, amigos míos, quiero agradecer a mi primer Patreon, que se llama Erika. Erika, muchas gracias por donarme dinero. Gracias a ti pude comprar el libro porque ahora está muy caro. Y un abrazo, amiga. Un abrazo, te quiero mucho. Besos en Por el queso. dos. Sí. Bueno, amigos, sin nada más que añadir, bienvenidos a Historia Oculta, John Dee, el mago conquistador. Ta, ta, ta. ¡Ta, ta, ta! Naguito, antes de empezar tenemos que dar un contexto histórico en el que se desarrolló John Dee, así que pues ahí les va. En Inglaterra, en 1534, Enrique VIII mandaría a inoportunar a la mujer que le dio la vida, o sea, a chingar a su madre, al catolicismo, porque su esposa Catalina era incapaz de darle un hijo. Y de paso porque se enamoró de una joven protestante de nombre Ana Bolena. Aunado a que la Iglesia Católica no le quería conceder el divorcio de su esposa. Enrique decidió privatizar monasterios de la Iglesia Católica y redistribuir sus tierras, creando una nueva clase media de paso. De la nueva unión entre Enrique y su nueva señorona nació una niña de nombre Elizabeth, que junto con la ayuda de John Dee crearía el imperio en el que el sol nunca se pone. En adición a la ruptura de la fe de Inglaterra, hubieron otros dos eventos que estaban cambiando la forma de ver el mundo. El primero fue el descubrimiento del nuevo mundo, valga la redundancia, y el segundo fue la teoría de Copérnico de que el Sol era el que se encontraba en el centro del sistema solar y no la Tierra. Y para muchas personas de esa época eso solo se podría significar una cosa y solamente una cosa, el fin del mundo. Y con el fin del mundo, la segunda llegada de Cristo profetizada por el libro de las Revelaciones, ese en la Biblia. Este mundo fue llamado por algunas personas como sublunar, porque se creía que todo lo que estaba bajo la luna había sido objeto de la caída del hombre y que por lo tanto era impuro al ser siempre perseguido por el pecado. Y la única forma en que el hombre podía volver a la gracia divina era a través de la segunda venida de Cristo. También en esa época de la historia se empezó a gestar una nueva teoría de clasificación celestial conocida como la Gran Cadena, que obviamente le sería de mucha utilidad a John Dee en un futuro. La clasificación era la siguiente. Dios hasta arriba, lógicamente. Después vienen los ángeles, pero divididos en 10 subcategorías. La más alta de estas 10 serían los serafines, que tenían como función especular en el orden y la providencia de Dios. En segundo lugar, los querubines, que especulan la esencia y forma de Dios. Después llegan los tronos, sí, así se llama tronos. Después de los tronos vienen los denominados dominaciones, que son los arquitectos que diseñan lo que los de la categoría más baja han de construir. Tras ellos están las virtudes que ejecutan y mueven los cielos y son los principales hacedores de milagros. Así que, amigo mío, si usted necesita un milagro, si usted necesita conseguir ese nuevo trabajo, récele a las virtudes, porque ellas son las encargadas de hacer los milagros. Después vienen las potestades que vigilan que el orden divino de gobierno no sea interrumpido. Posteriormente están los principados, que velan por los asuntos públicos y las naciones. En penúltimo lugar están los arcángeles, que dirigen el culto divino y cuidan las cosas sagradas. Y por último, los ángeles normales, como los conocemos, que se encargan de cuestiones más pequeñas y funcionan como ángeles guardianes de las personas.
Continuando con la clasificación de la gran cadena, están los humanos, animales, plantas y minerales en ese orden. Dicho lo anterior, empecemos con John Motherfucking Dee. ¿Te gusta cómo van aquí? Se oye locochón, ¿no? Sí, pero no sé qué tenga que ver todos los subniveles de Los Ángeles. Bueno, eso lo vamos a ver yo creo que en el próximo capítulo, porque obviamente no me alcanza a hablar de John Dee en un solo capítulo. Pero te cuento de una vez que John Dee creó bueno, no sé si la creó o se inspiró de alguna otra persona, de la magia enoquiana, que es magia que trata con ángeles. Entonces, por eso es importante. Ok. Entonces, es importante que ustedes tengan presente esta clasificación porque va a ser continuamente platicada. Entonces, pues, para que sepan, ¿no? Y la gran cadena, pues, es el que ahorita se utiliza para la clasificación celestial en muchas doctrinas mágicas angelicales. Entonces, también para que sepan. Dime ahí. No, ok. Bueno, John Dee nació en Londres el 13 de julio de 1527. Su padre fue Rolando Dee, un comerciante de textiles, y su madre Jane Wilde, heredera de William Wilde, y la neta desconozco si tienen algo que ver con Oscar Wilde, pero estaría verguísima que así fuera. Y la neta no hay mucha información que nos interese de su infancia, excepto de que Dee era un genio. Desde pequeño ya era cabronzón para las matemáticas y las demás materias de la época, lo cual lo llevó a entrar a Cambridge a los 15 pinches años. ¿Tú qué estabas haciendo a los 15 años, Nagui? Definitivamente no intentando entrar a Cambridge. Yo estaba empezando a fumar. Increíble diferencia, ¿no? Hey. Bueno, pues en Cambridge, Dee se dedicó a estudiar filosofía y la lógica de Aristóteles. Dee era enseñado por un hombre de nombre John Chick, quien tenía un interés por la astrología y quien lo introdujo al mundo del ocultismo, aunque de forma muy rudimentaria. En esa época, Dee empezó a sentirse fascinado por la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal. Asimismo, también se volvió amigo de John Hatcher. Aquí parece en esta historia que todo el mundo se llama John. John Dee, John Chick y John Hatcher. Es que son británicos, güey. Sí, güey. O Henry, también todo puto mundo se llama Henry. Es como acá Juan, pero es literal la traducción allá, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Todos son Juan. X. Sí, todos son Juan, o Enrique, o Pedros, Peters. Sí, es cierto. Bueno, X. John Hatcher era un amigo suyo de la escuela que estaba explorando la magia angelical. Una vez que entró en contacto con todas estas ramas del ocultismo, Dee se sintió limitado por lo que estaba aprendiendo en la escuela. Él quería desarrollar sus habilidades en la alquimia, en la cábala, en el hermetismo, en la magia y en las matemáticas, sobre todo. Y fue en esos días en los que Dee empezó a crear las bases para lo que sería su trabajo futuro. Después de terminar en Cambridge a la edad de 19 años, güey, yo terminé la universidad a los putos 23 años. Y me falta titularme, cabrón. Yo te diré cuando acabe la carrera. Sí, güey. Bueno, es que tú te cambias de carrera como de calzones. Bueno, de universidad como De universidad. Ajá. Bueno, Dee se dedicaría a enseñar lógica en Cambridge y pudo conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Louvain. Pero en lugar de estudiar humanidades, siguió su corazón y estudió matemáticas, geografía, navegación, derecho y astrología. Pero la rama que más le interesó fue la astrología, y fue este conocimiento aplicado a la medicina la que le daría el apodo de Dr. Dee. No mames, güey, a los 19 años ya tenía matemáticas como carrera, geografía, navegación, derecho, astrología, lógica y filosofía. 7 carreras, cabrón. ¿Qué pedo con ese, güey? Es que era más fácil en ese entonces. Pues no sé, güey, cómo, güey. Qué cabrón. Sí, güey. Curiosamente, en Louvain también había sido el lugar de estudio de otro grande del ocultismo, un tal Cornelius Agrippa, quien a través de sus trabajos influenció enormemente a Dee, ya que su trabajo fue una de las bases para las conversaciones angelicales que tendría Dee. Mientras estudiaba todas estas materias, continuó sus estudios ocultistas con el erudito Guillaume Postel. Perdón, no sé francés, como ustedes ya saben, le voy a decir Postel. Con este Postel, el mejor cabalista de la época, quien impresionó a Dee con su estudio del hebreo como lenguaje divino, con su construcción matemática, esto es conocido como la gematría, y su teoría de que todos los lenguajes parten de la letra hebrea del Yod. El Yod es la primera letra de Yod Jeva G o de Jehová en hebreo. Entonces, pues de aquí viene la teoría de que todos los lenguajes parten de la letra hebrea Yod. Y bueno, Yod Jeva G es uno de los 72 nombres de Dios.
Y cuando yo hablo de gematría, me refiero a que todo el lenguaje hebreo, cada letra tiene un número. Aleph, que es la primera, es 1, Bet, que es la segunda, es 2, Gimel, que es la tercera, es 3, Dalet es 4, y así sucesivamente. Entonces se van sumando y se empiezan a crear números. De hecho, una manera de leer la Biblia es en hebreo a través de la gematría, sumando cada letra, y así se va haciendo como su estudio bíblico a través de la cábala. Todo esto es cábala, ¿ok? La cábala está muy pinche complicada. Si a ustedes les interesa estudiar cábala, les recomiendo empezar por The Chicken Kabbalah de Lon Milo Duquette. Está muy bueno y está cagadísimo el libro. El tipo es un genio para comunicar. Bueno, perdón. Postel jugó un papel clave en el desarrollo del pensamiento de Dee, ya que le dio un porqué, le dio significado a su vida. Debido a que más allá de todo lo que estaba aprendiendo de cábala, Postel implantó una semilla en la mente de Dee que sería el motor de todo lo que haría en un futuro. La idea de que se deberían unificar todas las religiones, creencias en una sola basada en un evangelio hermético y la fuerza unificadora del amor. O sea, hace una teoría del todo, pero en materia de religión y ocultismo. O sea, todos son uno. No es como que todos son uno, sino que quería unificar todo en uno solo, como la teoría del todo pues, que proponía Stephen Hawking, por ejemplo, o Albert Einstein, que nunca pudieron conseguir. Yo creo que nunca van a poder conseguir. El gravitón está muy cabrón. Sí, güey. Bueno, este Postel se creía a sí mismo como Elías Artista, un mesías alquímico, una figura mitológica central en las creencias de los filósofos naturales durante el Renacimiento, que para Celso, un alquimista muy famoso, había profetizado que restauraría la totalidad del arte y la ciencia antes del fin del mundo. Como tal, Postel era uno de los defensores de una nueva religión universalista que unificaría las facciones religiosas en conflicto de la cristiandad, así como el judaísmo y el islam, en un solo todo hermético basado en el evangelio y la fuerza unificadora del amor, como ya les había dicho. El celo de Postel por la restitución global fue informado, al menos en parte, por las profecías de una tal Madre Suana, que era una mística de 50 años, quien decía ser la encarnación viva de la Shekinah, una presencia divina femenina. Y aparte, la Madre Suana decía que ella había muerto y después, una vez muerta, Shekinah había entrado en su cuerpo y la había vuelto a dar vida, y por eso era la reencarnación. O sea, estaba medio loquita. Un poquito fumadita. Ajá. Y para ese momento había estudiado magia con Agripa, medicina con Paracelso, cábala y escatología con Postel, aparte de las otras 7 que ya había estudiado. O sea, ahorita van como 10 materias en las que ya está como especializado el güey. En el año 1553 murió el rey Eduardo y se alzó al poder María I. Más pronto que tarde, María se casó con el príncipe Felipe de España y se las arregló para convencer a otros, y quizá incluso a ella misma, de que estaba embarazada a la improbable edad de 38 años. Debido a que Felipe no se le permitió interferir en la sucesión, el futuro de la corona dependía ahora del embarazo de María. Y las maniobras legales y políticas sobre quién sucedería a María comenzaron inmediatamente. Si María y el niño morían durante el parto, Felipe, España y los católicos perderían todo el poder en Inglaterra, mientras que si el niño moría solo, la sucesión pasaría a Elizabeth. Por lo cual hubo un aumento de tensiones militares entre el padre de Felipe, Carlos V, el de los chocolates, y la corona inglesa. Elizabeth, ¿se acuerdan de ella? De la niña que nació al principio de la historia, ¿sí se acuerdan? Sí. Bueno, estaba atrapada entre la lealtad de María y la preparación para tomar y defender el trono. Por esto mismo, pidió a Dee que adivinara el futuro, por lo cual el 28 de mayo de 1555 Dee fue arrestado por intentar hacer magia en una habitación alquilada y fue interrogado bajo la sospecha de hacer horóscopos de Felipe, María y Elizabeth. O sea, lo cacharon haciendo magia para Elizabeth. ¿Y cómo es que lo cachan, güey? O sea, ahorita ¿lo vieron con su tetragamatrón y haciendo sus mamadas o qué, güey? Ahorita te digo cómo lo cachan. Fueron 2 güeyes de chismosos y vas a ver que la pagaron cara. Ok. Bueno, la astrología era un arte que había estudiado Dee con sus mentores en Louvain. Fue uno de los principales oficios que Dee después de dejar el mundo académico. Fue uno de los principales oficios que usó Dee después de dejar el mundo académico. Pero en esta ocasión fue usado como una prueba
de que estaba conspirando con Elizabeth para derrocar a María. Aparte, fue acusado de conjurar, calcular, hacer brujería e incluso tener un espíritu familiar. ¿Qué es eso? Sepa la chingada. Dee había sido capturado basado en la información de dos chismositos. El primero es George Ferrers y el segundo es Thomas Prideaux. Solo unos días después del arresto de Dee, uno de los hijos de Ferrer había muerto y el otro había quedado ciego, lo que alimentaba el temor de que Dee fuera un hechicero cabronzón, algo que ayudó a que María se sintiera aterrorizada de que Dee usara magia contra su propio hijo no nacido. O sea, no se sabe aquí si Dee usó magia para matar al hijo de uno de los informantes y dejar ciego al otro, o bien fue pura coincidencia, pero sirvió para levantar sospechas de que sí era un hechicero real y que estaba muy pinche cabrón. Sí, yo creo que fue la segunda. Pues ve tú a saber. Bajo coacción, Dee confesó haber calculado y conjurado. La confesión fue suficiente para que la corte de María se convirtiera en un frenesí de paranoia. Ahora circulaban rumores de que Dee había creado muñecos vudú de Felipe y María para hacer magia contra ellos, que conjuraba demonios y que había una vasta conspiración oculta contra María. Dee fue acusado de traición y fue aprisionado en Londres, pero no pasó ahí mucho tiempo. ¿Cómo ves, Nagui? ¿Tú también lo hubieras aprisionado sabiendo que ya mató a dos niños con magia? No lo pueden probar, entonces, pues, ¿qué hago, no? Pues sí. Para mí en esa época eran bien imbéciles, entonces. No, espérate, güey. O sea, ahorita vamos a llegar a una etapa donde hubo guerras mágicas, güey. Está bien loco el pedo, güey. Está bien verga esto. Ok, dale. Para 1556 los intereses de Dee habían cambiado en dirección a la óptica y también decidió estudiar alquimia de forma más seria, siendo Roger Bacon su principal foco de estudio. Bacon fue un filósofo del siglo XIII y un fraile franciscano. Fue uno de los primeros exponentes tanto del método científico como de la alquimia operativa. Bacon fue temido como hechicero en su época y todavía en la época de Dee era considerado como un prestidigitador demoníaco. Bueno, Bacon había sugerido que la verdadera ciencia dependía no solo de la observación externa, sino también de la iluminación interna. Esa iluminación, sospechaba Dee, podía ser inducida por la magia ceremonial, es decir, a través de la gnosis, que es un estado alterado de conciencia al cual todos ustedes han llegado por medio del orgasmo, a menos de que sean unos frígidos. Pero, por ejemplo, cuando tú te haces tu chaquetita, esas... Sí, entendemos cuál. Y terminas, todo, o sea, como que todo se te vuelve en blanco y quedas como completamente imbécil, así valiendo madres. Eso es el estado de gnosis, tener la mente en blanco. Para Bacon, la gran cadena podía ser reasignada y la unidad original de la humanidad con Dios podía ser recuperada a través del crecimiento de la virtud moral, por el estudio, por la iluminación divina y por la comprensión de la gramática divina del hebreo, es decir, a través de la cábala. Bacon creía que este conocimiento original y divino había sido transmitido en un lineaje ininterrumpido desde el principio de la humanidad, desde Noé pasando a los caldeos se lo pasaron a Abraham se lo pasó a los egipcios se lo pasaron a Moisés a los griegos y de ahí en adelante hasta el actual periodo mundial. Y pues Dee se sumergió en las teorías de Bacon y aprendió absolutamente todo lo que pudo de él. Aquí nada más como un dato curioso. Dee al final de su vida llegó a tener en su biblioteca 4,000 libros aprox. Se gastó 3,000 libras del momento a lo largo de su vida. Nagui, ¿sabes ¿Cuánto en es dinero eso? actual cuánto se gastó? 3,000 libras. ¿A cuánto está el tipo de cambio? No sé, la libra está como 28 pesos. La neta no sé, diré como 2 millones, 3 millones. No, mucho más. En la época actual, 3,000 libras son 1,064,000 dólares. Que en pesos, al Como tipo de cambio de hoy, 36 millones, ¿no? Más o menos. 23,500,000 pesos. Se gastó el güey en libros. ¿Cuánto se gastó en dólares? 1,064,000 dólares. A la madre. No, pues sí. Sí, una feriezota, ¿verdad? Bueno. ¿Qué edad tenía cuando murió? Eso ya lo veremos en el próximo episodio, Naguito. Dale. Bueno. Regresando al tema, una vez que aprendió de Bacon, Dee regresó a la cábala, pero ahora enfocándose en la vertiente de la verdadera cábala de la naturaleza, es decir, cómo leer a la naturaleza como un libro abierto.
en lugar de confiar en el conjunto de símbolos del hebreo, la alquimia y la astrología. Dee siguió la entonces popular concepción de que la sabiduría procedía de dos libros, no solo de la Biblia, sino también del libro de la naturaleza, que el hermetismo y la magia no solo le permitían leer, sino también reparar, restaurando la existencia al estado anterior a la caída. Cuando hablo de la caída me refiero a cuando Diosito se enojó con nosotros porque pues nos comimos una manzana y nos mandó a chingar a nuestra madre del paraíso del Edén. Pero es que nos había dicho que no, güey. Ajá. Pero cuando hablo de la caída me hablo a que Diosito nos corrió por comernos una manzanita. Ok. Ya con todos esos conocimientos en línea, Dee comenzó a sintetizar lo que había aprendido y comenzó a producir sus propias obras originales, que unieron sus inmensos estudios. Al extrapolar las ideas y métodos de Roger Bacon, Agrippa y otros, Dee había aislado la primera clave de la gran obra. De estas fuentes había aprendido la doctrina de que las fuerzas sutiles emanan de todas las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, que los planetas y las estrellas ejercen una sutil influencia sobre los acontecimientos y el carácter de los individuos, que pues eso es la base teórica de la astrología, ¿no? Todas las cosas en la visión hermética del mundo expresan su energía o vibración hacia afuera y la imprimen en los objetos que lo rodean. No contento con asumir la existencia de tales rayos de influencia, Dee buscó aplicar su vasto conocimiento astronómico, matemático y óptico a la observación y manipulación de estos rayos sutiles. Lo que Dee proponía era que, así como el telescopio nos muestra a los planetas y las estrellas distantes, y así como el microscopio nos muestra el mundo chiquitito, la óptica también podría permitirnos ver tangiblemente las fuerzas espirituales ocultas de la realidad. En lugar de un telescopio o un microscopio, Dee usó una bola de cristal como su instrumento. Con este dispositivo que sobrevive en la cultura popular como la bola de cristal de los adivinos, Dee esperaba estudiar los rayos estelares de la creación en la luz directa del Sol o dentro de unos tiempos astrológicos y a través de parámetros de rituales precisos. O sea, el güey con la bola de cristal quería ver el mundo espiritual, ¿no? O sea, nomás pues ponía la bola y le hacía así. Pues yo no sé cómo le hacía o si se inducía a él el estado de gnosis y veía la bola de cristal y dejaba que ahí pasaran los rayos y él ahí influía, que pues eso era como el mundo espiritual. ¿Ok? Bueno, sí. El producto de la investigación de Dee es el Propa-Edaumauta aforística. Propa-Edaumauta. Ay, cabrón, aforística. ¿Qué coño es eso? Pues es un libro que escribió en el año 1558 y es un tratado que examina matemática y científicamente las influencias astrológicas en la Tierra. En este libro, Dee establece que todas las cosas en el universo emiten rayos en todas las direcciones de acuerdo con su naturaleza. Estos rayos tienen diferentes efectos según lo que contacten, pero todas las cosas del universo están afectando simultáneamente a todas las demás. Estos rayos tienen influencia no solo sobre el mundo material, sino también sobre el alma. El universo está por lo tanto compuesto de influencias tanto elementales como celestiales, plantea Dee. Al estudiar la influencia de los rayos celestiales en el mundo sublunar y elemental, Dee trató de comprender la sutil maquinaria mediante la cual Dios manifiesta la creación. La luz había sido la primera creación de Dios, por lo que, como había sugerido Bacon, entender la luz sería la clave para entenderlo todo. Dee sospechaba que el filósofo o el mago natural podía llegar a participar en la naturaleza como co-creador. Esto cumpliría con el objetivo del hermetismo, que a través del estudio, experimentación y observación de la naturaleza, un filósofo natural puede entender el sistema de la realidad y cómo Dios se manifiesta en el universo, es decir, podría iniciarse. Una vez que esta comprensión fuera obtenida, y solo cuando fuera obtenida, el mago podría desarrollar la sabiduría necesaria para trabajar con el sistema y co-crear junto con la naturaleza y Dios todo lo que se le pegara a su pinche madre gana. Esta magia no solamente se basaba en el trance, la conjuración de espíritus, ni nada reconocible como el chamanismo, sino que consistía en la manipulación física de la luz. ¿Sí me explico, Nay? Pero ¿cómo querías manipular la luz? Pues, bien, pues así, güey, a través de la bola de cristal. Bueno, dale. Dee llamó a su nueva ciencia óptica arqueología. Ya sé, güey. Pero pues en esa época no existía la arqueología como la conocemos ahorita, entonces se llama arqueología.
y creyó que coronaría todo el conocimiento. A través de sus métodos se podía adivinar el pasado y el futuro, inducir visiones, evocar ángeles o espíritus e inducir el éxtasis espiritual. Dee incluso pensó que el aprovechamiento de los rayos sutiles, si se combinan con el arte curativo de la medicina y el medio de expresión de la música, podía mover el mundo. Un conocimiento que consideraba demasiado inseguro como para elaborarlo para el público en general. Al igual que Postel y Bacon, Dee pensaba que las fuerzas de creación estaban codificadas en hebreo, aunque incluso el hebreo sería un eco del hipotético lenguaje original que Dios le dio a Adán. Roger Bacon ya había sugerido que las palabras en sí mismas podían transmitir potentes rayos ocultos, especialmente si se transmitían el alma del hablante o si se transmitían al alma del hablante o al alma del escritor, o estaban adecuadamente cargadas con las influencias astrológicas correctas. Aquí voy a tomar agua, aviéntate un chiste o algo. Pues tengo chistes estúpidos. Por ejemplo, este está bien cagado. Llega Pepito, la maestra le pregunta a Pepito, ¿cuántos 4x4? Empate. ¿Cuántos 2x1? Una oferta. Carnal. Eso Ponte es pensar, vergas. no como No el John mames. Dee. Ay, John Dee era un pendejo, güey. Solamente güey. tenía como 10 carreras, güey. Pinche idiota pendejo de su A los verga. 21, ¿cuántos? 19-7. 19-7. En mayo de 1558, la reina María murió, sin haber tenido un hijo, por lo cual subió al poder Elizabeth. Elizabeth, aunque según ella era protestante, tenía una visión fría de la fe, viendo las religiones como herramientas del Estado para mantener el orden social. Mientras hacía muestras de adhesión a la nueva iglesia anglicana de forma pública, tenía poco tiempo para convenciones religiosas o dogmas en privado. En cambio, mantuvo silenciosamente un interés en el hermetismo y en la alquimia. Dee, como ya sabemos, tenía una relación preexistente con Elizabeth, gracias a que le hizo horóscopos, ¿no? Le hizo magia negra. Es correcto, le hizo vudú para matar a la María. Qué perra, mi amiga John Dee. Lo más importante es que su inteligencia, conexiones y habilidad mágica lo convirtieron en un valioso componente del arsenal de Elizabeth, y su primera tarea fue hacer un horóscopo para la ya elegida fecha de coronación de Elizabeth, y con esto se estaría iniciando una guerra mágica. ¿Usaban varitas? No, usaban solamente hechizos. Qué aburridos. Pues es que, o sea, sí puedes usar una vara cuando haces magia, pero solamente cuando lo haces a través de magia ritual. Porque la magia ritual te pide tener ciertas herramientas. Que por cierto, ustedes pueden ver estas herramientas representadas en el tarot, la carta del tarot del mago. ¿Lanzaban sus hechizos con la mano? Pues no sé cómo hacían sus hechizos exactamente. O sea, la neta no sé qué tipo de corriente seguían estas personas, o si solamente lo manifestaban a través de su voluntad, o si realmente lo hacían de forma ritualística, y ahí se abría varitas. Ok. O sea, realmente desconozco cómo aquí se rompían la madre. No hay información. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Ni sabes cuánto duró la guerra mágica? Como 5 años. Hola. La magia era, quizás irónicamente, uno de los métodos de conspiración más famosos. Y Dee era frecuentemente utilizado para conjuros agresivos. La vida de Elizabeth estuvo en peligro desde el momento de su nacimiento, y aumentó el peligro de manera exponencial cuando ascendió al trono, lógicamente. Y el asesinato, según Elizabeth, podía venir por medios físicos o por medios espirituales. Las amenazas mágicas tenían que ser anuladas con tanta ferocidad como las amenazas físicas. Y en tal ambiente de paranoia, nada podía ser descartado como una coincidencia, particularmente cuando en la hechicería que opera por la ingeniería de las coincidencias estaba involucrada, ¿verdad? Para complicar aún más las cosas, la administración de Elizabeth estaba demasiado atada financieramente para suprimir eficazmente el catolicismo en el país. Esto significaba que la amenaza de asesinato nunca podría ser totalmente eludida, haciendo que los servicios de John Dee en la protección contra el ataque mágico fueran pues indispensables, ¿verdad? Un mes después de que Dee fuera recomendado a Elizabeth, fue puesto al servicio de su majestad. Uno de sus primeros actos, como ya les dije, fue hacer el horóscopo para el día de coronación de Elizabeth, con la prevención de las calamidades ocultas en mente. El horóscopo de Dee, a diferencia, por supuesto, de las predicciones de Nostradamus, porque a huevo que Nostradamus también estaba involucrado en esta guerra mágica. ¿Eran de la época también?
Nada más que uno era francés y el otro era inglés. Y ellos estuvieron peleándose mágicamente, ¿cómo ves? Qué cagado. Qué chingón, ¿no? A ver si estuvo bien verga. Bueno, pero a diferencia de la predicción que le hizo al rey de Francia Nostradamus, John Dee dijo que sería un periodo largo y saludable el de la nueva reina. Pero a pesar de todo esto, Dee siempre se vio muy mal recompensado. O sea, era indispensable, pero le pagaban una mierda. ¿Me explico? Como todos los trabajos, ¿no? Como todos los trabajos. Y antes de seguir, amigos míos, yo les prometí el origen de James Bond. Pues este es el momento en que se los cuento. Como les dije, la vida de Elizabeth estaba en peligro tanto físicamente como espiritualmente. Y Dee no solamente funcionaba como mago de cabecera, sino que debido a que viajaba mucho y que viajó mucho durante mucho tiempo, tenía muchas conexiones alrededor de toda Europa de la época. Por lo cual fue usado como espía de Elizabeth. Algo que desafortunadamente no puedo contar a profundidad porque si no, no me daría todo este capítulo para platicar todo lo demás, que a mí me parece más interesante. Pero pues el chiste es que Dee fue contratado como espía. Pero lo que ustedes tienen que saber es que Dee firmaba sus cartas como espía como 007. Ok, ¿y por qué ese número en específico? Pues debe tener su relevancia mágica el 7. Ah, claro. Ok. Pero como ves, James Bond fue inspirado por él. Por lo menos el 007 y era espía, mago, no mames, era un monstruo. Era todólogo el vato. Sí. Digo, también James Bond se vio inspirado porque pues su autor estuvo en el M16. Creo que sí, el M16, ¿no? El servicio de espías Sí, británico. MI6, ¿no? MI6. No, No sé, M16, ¿no? sí. Creo que es. O ese es un carro. M16. No sé. Él estuvo al servicio de Britannia. De Britania, güey, de la Gran Bretaña. Bueno, continuando con Dee, en febrero de 1563, Dee hizo un descubrimiento crítico. Una copia de la esteganografía de 3 volúmenes de un tal Trithemius, un temible manuscrito que contenía los secretos de la conjuración de ángeles y demonios, que le fue prestado por un noble húngaro. Bajo un límite de tiempo, Dee trabajó día y noche para hacer una copia a mano de este libro. Trithemius era un abad benedictino alemán humanista, consejero de emperadores, criptógrafo, lexicógrafo, cronista y mago que murió en 1516. Otro pinche genio, güey. Güey, es que para practicar la magia necesitas conocer todas las pinches materias, güey. O sea, ve a Newton, güey. O sea, Newton también conocía de todo, cabrón. O sea, Paracelso, uno de los mejores alquimistas de la historia, güey. Era doctor, güey. No mames, era un monstruo. Sí, tiene que ser todólogo. Todo, sí. Bueno, en 1516 se murió este güey, Trithemius. Y curiosamente había sido el mentor de Paracelso y de Cornelius Agripa. ¿Cómo ves? Ay. Sí. Bueno, la esteganografía se ocupaba, al menos aparentemente, de utilizar los espíritus para la comunicación a larga distancia y de enviar mensajes telepáticos que pudieran recibirse en un plazo de 24 horas, cuya importancia política obviamente era inmensa. Tras unos cálculos astrológicos precisos, un operador debía escribir un mensaje en un trozo de papel e invocar mensajeros angelicales para que leyeran el texto, mientras que al mismo tiempo un receptor, el que iba a recibir el mensaje, realizaba un ritual similar y se suponía que recibía el contenido del mensaje en el otro extremo. La esteganografía contenía extensas secciones sobre la clasificación y el orden de los espíritus, asociándolos con direcciones, tiempos, planetas y constelaciones. La plantilla de la que se extraen las tablas de correspondencia que poblan los libros modernos de magia. O sea, esta es la magia, este libro, la esteganografía, es la base de la magia actual, por lo menos en tablas de correspondencia. ¿Ok? Ok. Bueno. Solo había un problemita, así chiquitito, con la esteganografía. Y es que estaba cifrada. En 1606, ¿qué estaba diciendo? En 1606 la esteganografía fue publicada en su totalidad y obviamente esto hizo que la iglesia se encabronara y por supuesto la colocó en su lista de libros prohibidos en donde permanecería hasta 1900. Bueno, la esteganografía fue publicada junto con el clavis o la clave de su contenido para que tú lo pudieras descifrar. ¿Ok? Pero solamente revelaba esta clave 2 de sus 3 libros. Y los 2 primeros libros no se trataban en absoluto de magia. El que era el bueno era el tercer libro. Sin embargo, este libro permaneció encriptado. Ay, güey, ya le moví.
Sin embargo, este tercer libro permaneció encriptado hasta que fue resuelto por 2 investigadores. En 1996, Thomas Ernst, un profesor alemán, y Jim Reeds, un matemático de AT&T, lograron descifrar el código de la esteganografía, demostrando que el tercer libro es una criptografía enmascarada como tablas, perdón, es una criptografía enmascarada de las tablas de invocación angelical. Entonces John Dee no pudo descifrar el tercer libro, pero sí descifró los 2 anteriores, y al parecer sí tenían que ver con magia, pero no tanto, pero se sospecha que tras la primera descifrada hay otro código, y ese código es el que te da el conocimiento para poder invocar ángeles y demonios. O sea que está doblemente encriptado. ¿Cómo ves, Nagui? O sea, una vez que descubres el primer contexto, ¿tienes que descubrir el otro? Una vez que descubres la primera parte, puedes leerlo, pero si tú te das a la tarea, puedes descifrar por segunda vez y te da más cosas. Está Qué chido. cabrón, ¿no? Sí. Está como Bueno. Rayuela, güey. Es correcto, como el pinche libro de Rayuela, güey. Bueno, el estudio de Dee de la esteganografía, combinado con sus anteriores materias, darían resultado al tratado de 1562 llamado Tabla Compendiada de la Cábala Hebrea. Perdonen, amigos, ya se me cansó un poquito la voz. Tendrán que ustedes disculpar. Dee rápidamente incorporó su nuevo estudio de la Cábala y de la lengua hebrea con su anterior aprendizaje de las ciencias ocultas. Los estudiantes principiantes de Cábala y de Gematría pasan inmensas cantidades de tiempo estudiando el hebreo, memorizando las correspondencias entre las letras hebreas y varias facetas de los mundos naturales y sobrenatural, y luego proyectando esas correspondencias hacia la realidad. Eventualmente todo adquiere un significado cabalístico y todo se ve interconectado. As above, so below, ¿no? Dee, probablemente entendiendo esto a través de su propio estudio, fue mucho más allá y escribió no de la cábala hebrea, sino de la que él consideraba la cábala real, y así le voy a decir cábala real, que contenía el verdadero lenguaje de Dios que el hebreo solamente se aproximaba. Recordemos que el verdadero lenguaje de Dios fue el que le dio Dios a Adán. ¿Okay? Y se supone que el hebreo es una lengua derivada de él y que es el más cercano. Y también se dice que el lenguaje original, el lenguaje que le dio Dios a Adán, nunca fue hablado, sino que se comunicaba solamente telepáticamente y que este idioma te permitía comunicarte de forma telepática con las otras personas. Algo muy, muy interesante si te pones a pensar, no me acuerdo cómo se llamaba esta película donde venían los aliens y que le daban un lenguaje nuevo a los humanos y a través de ese lenguaje nuevo podían ver el pasado y el futuro. Estaba bien verga esa película, no me acuerdo cómo se llama, búsquenla. ¿De Nicolas Cage? No, creo que se llama La Llegada, güey. Es No reciente, güey. Creo que está en Netflix, está en 2017, es de 2017. Está muy buena la pinche película, muy, muy buena. La voy a buscar. Pero básicamente, si ven esa película, van a entender mejor lo que es el lenguaje real de Dios. ¿Ok? Bueno, más tarde llegaría a llamar a esto, más tarde llegaría a llamar a esto la cábala de lo que es, en oposición a la cábala de lo que se dice, es decir, el hebreo. Para Dee, la cábala real reemplazaría la exotérica cábala hebrea y en el proceso desbloquearía el significado interno, sagrado e iniciado de las ciencias clásicas. La aritmética, la geometría, la música, la astronomía, la óptica, la estática serían reemplazados por la magia, la medicina esotérica, la adivinación, la alquimia y finalmente llegaría la teoría única, la teoría del todo. La recuperación del lenguaje antes de la caída tenía la promesa adicional de una reconciliación entre las religiones divididas, no solo el catolicismo y el protestantismo, sino que también uniría al judaísmo y al islam. Sintetizando la totalidad de su aprendizaje previo, recién inspirado por la cábala, Dee produjo el Monas Hieroglífica, una obra corta que pretende desvelar los secretos de la cábala real y del propio universo en un símbolo y 24 teoremas, siendo el número 24 el número de los ancianos que rodean el trono de Dios en Apocalipsis 4:4, así como las 24 horas del día, ¿no? El Monas es un texto cabalístico profundamente avanzado y a la vez elegante, aunque en su superficie quedan pocos rastros del hebreo o incluso del árbol de la vida. En cambio, Dee condensa la totalidad de la naturaleza en un solo símbolo,
la propia monada jeroglífica. La monada de Dee había aparecido en la portada del Propaudemeuta Aforística 6 años antes. Las monas revelaban ahora los significados del símbolo que había estado elaborado cuidadosamente durante su profundo estudio de la cábala en los años intermedios. Perdón, amigos, es que nadie se está moneando ahorita. Es que empezaste a hablar de monas, güey. Es correcto. Ay, se me antojó una bonita de guayaba bien chingona, güey. Está mejor la de manzana, neta. Simón, cara. Bueno, a mí me gusta más la de guayaba. Bueno, hablando de monas. La monada, que se asemeja al signo alquímico de Mercurio, que obviamente es un análogo de Hermes, que sugiere las raíces herméticas del texto, está ensamblado a partir de los símbolos del sol, la luna, la cruz de los elementos y el sigilo de Aries, que también representa las 24 horas del día y por lo tanto el movimiento del sol a lo largo del día, ¿no? Así como que también era representado el zodiaco y los ancianos del Apocalipsis. Cuando la monada es manipulada y rotada, revela los símbolos de los restantes planetas clásicos: Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así, la monada contiene la totalidad de la cábala con sus 4 elementos, 7 planetas, 12 signos zodiacales mostrados en un solo signo, en lugar del complejo mapa del árbol de la vida cabalísticos, que si no lo han visto son 10 circulitos que se llaman sefirot y 22 caminos que unen a todos, y que estos 22 caminos son las 22 letras hebreas. Eso es el árbol de la vida. Búsquenlo, la neta está bien chingón el pinche árbol. Pero bueno, esta monada jeroglífica representaba el árbol de la vida, pero de otra forma. ¿Ok? Por lo tanto, contenía la totalidad de la naturaleza y fue la clave de los misterios y el esfuerzo de Dee para establecer una cábala real. Una basada en la geometría y la observación directa del mundo. Dee sugirió que si este símbolo mostraba la unidad de todas las cosas, entonces, por su posterior estudio y manipulación, cualquier cosa en el universo podría ser manipulada. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Dee codificó su libro a través de metáforas alquímicas y lenguaje crepuscular. Como con algunas de sus teorías en el Propadeumata, Dee creía que revelar los misterios de las monas a los profanos llevaría a su mal uso, y vaya que tuvo razón, cuánto drogadicto tenemos ahorita, y por lo tanto al desastre. Desafortunadamente, este uso del lenguaje crepuscular aseguró que su audiencia también lo encontrara inescrutable. O sea, solamente le entendía Dee. Ya después la gente lo empezó a entender. Ajá. Sí, pero mientras no, güey. O sea, los libros eran carísimos. Imagínate comprar 4,000 libros y gastarte 23,500,000 pesos. O sea, sí era muy caro. No cualquiera podía darse el lujo de leer tanto. Eso sí. Pero pues también no los compró el de putazo, güey. Fue el transcurso de toda su vida. Pues sí, pero no así, güey, no mames. Es un chingo de varo, güey. Muy bien, amigos, cambiando el tema. En 1579, un corsario llamado Francis Drake desembarcó después de circunnavegar la punta de Sudamérica en una misión clandestina, demostrando que esto era posible por primera vez. Nombró a la costa que había desembarcado como Nova Albion. Chan, chan, chan. El hombre que había planeado la misión de Drake no era otro más que John motherfucking Dee. Aunque el trabajo... Ese güey está en todo. Sí, güey. Vas a ver, aquí yo me quedé con pendejo y dije, este güey es la verga. Aunque el trabajo previo de Dee había sido teórico, en la década de 1570 se involucró en la planificación geopolítica de Elizabeth, estableciendo el marco ideológico para construir un nuevo imperio mundial. A la madre. Este imperio, que difundiría los nuevos ideales de la Reforma y conduciría al nacimiento de América, pronto crecería para competir con los esfuerzos católicos españoles en la colonización. Esta era la Guerra Fría para el Nuevo Mundo. Después del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, el Papa Alejandro VI había dividido las Américas entre Portugal y España en el Tratado de Tordesillas, entregándole el dominio sobre el Atlántico. Dee, lleno de conocimientos superiores de geografía, navegación y óptica, pronto sugeriría a Elizabeth que impugnara este tratado, y también ella se expandiera al Nuevo Mundo, no solo para rivalizar con el dominio católico, sino para tener crecimiento económico. El conocimiento de la óptica, así como su información geográfica y cartográfica, que había absorbido en sus tiempos de estudio, en un momento en que la cartografía precisa estaba en gran parte confinada al continente, lo hizo inestimable no solo para conceptualizar, sino también para actualizar el plan. Sin embargo, para el mismo Dee, la exploración del Nuevo Mundo tenía poco que ver con los objetivos mercantiles o incluso políticos. Su fascinación por el imperialismo pertenecía más a temas ocultistas.
Estaba claro para Dee que América había sido colonizada por el rey Arturo, incluso que las colonias artúricas aún existentes podrían encontrarse en el Paso del Noroeste. Si este era el caso, Inglaterra tenía tanto derecho espiritual a América como Roma, como España y como Portugal. Martin Frobisher, el dueño de una naviera, consiguió que Elizabeth se apoyara en su compañía naval. Y a su vez, ellos le dijeron, sí, Simón, sí, te rentamos a ti las navecitas, los barquitos, pero a cambio tienes que aceptar a Michael Locke como tu tesorero. Y pues dijeron, sí, a huevos. Y obviamente Dee fue traído para minimizar el riesgo, examinando los planes de viaje, impartiendo sus conocimientos de geografía, cosmografía e instrumentos de navegación a los líderes de la expedición. Dee había pasado 15 años planificando la logística para un viaje así. A continuación, se encargaron 2 naves, una de nombre Gabriel y la otra llamada Miguel, llamadas así por los arcángeles con los que Dee grabaría más tarde un extenso tráfico durante las conversaciones angelicales. En noviembre de 1577, Dee presentó un nuevo plan imperial a Elizabeth, sugiriendo que Inglaterra le arrebatara el control al Nuevo Mundo. El documento que presentó fue nombrado Bear Memorials, un conjunto de documentos que establecían planes y directrices técnicas para una nueva era de colonización inglesa. Para Dee, los Memorials fueron una revelación de los ángeles, una guía divina para la creación de un nuevo imperio británico, a través de una armada real que mantendría al mundo en su dominio. En el texto, Dee argumentó que Gran Bretaña tenía la mayor necesidad de cualquier país de una armada continuamente operativa y también tenía el mayor suministro de madera del mundo, constructores navales, voluntarios dispuestos a trabajar en los astilleros y a dotar del personal a los barcos e incluso puertos adecuados. El establecimiento de una marina de guerra de este tipo haría a Gran Bretaña prácticamente invencible, y así fue. Y la expansión marina de la guerra británica y la colonización del Nuevo Mundo no solo tenían un presente histórico, sino que seguramente generarían grandes riquezas para la corona, y así fue. Este plan establecería a Elizabeth como gobernante del mundo antes de que llegaran los tiempos finales. El dinero recaudado para el esfuerzo naval, añadió Dee, también podría utilizarse para ayudar a construir un nuevo instituto alquímico para producir la piedra filosofal, cuya perfección final restablecería el imperio en su totalidad. O sea, todo esto era el plan de Dee: hacer una armada, colonizar pues, aparte de América. O sea, tener un chingo de poder para poder hacer la piedra filosofal. O sea, sí, eso era uno de sus fines. O sea, propuso, o sea, si esto sale bien, podemos hacer un instituto para conseguir la piedra filosofal y así ya chingarnos a todos de una vez y por todas. Pero el plan principal era, trazó una ruta para llegar a América. Uh-huh. Después, cuando llegó a América, recorrió América de cierta manera, ahorita les voy a explicar eso, que terminó con el Nuevo Mundo siendo descubierto, pero la parte específica de Estados Unidos y de Canadá. ¿Ok? Sí. Y también les dijo, hay que hacer muchas naves, porque tenemos la capacidad para hacer naves, y así somos un imperio naval y controlamos todo esto. Y eso se aprovechó para los piratas, porque los piratas se chingaban a pues a todo lo que venían de España. Ajá, todos los barcos españoles. Entonces ahí sí empezó a crecer la corona de Elizabeth. Entonces Dee fue la mente maestra de todo esto, güey. O sea, que él creó un imperio, güey. Él es un cabrón. Bueno, tras la exploración del Nuevo Mundo, Dee se preocupó por descubrir si América era un continente separado de Asia. Abraham Ortelius había sugerido que el estrecho de Anian conectaba el paso del noroeste con el Pacífico. Sin embargo, se sospechaba que América del Norte era tan grande que cualquiera que intentara descubrir este paso se quedaría sin suministros y moriría congelado antes de llegar al Pacífico. Sin embargo, Dee propuso que si se navegaba hacia el sur, rodeando la punta de Sudamérica, las condiciones serían mucho más favorables para continuar navegando. Y una expedición podría buscar la salida del pasaje noroeste al otro lado de Norteamérica. En las páginas de Dee presentó un caso convincente de que Inglaterra debería de hacer exactamente eso. Para emprender este peligroso viaje, Dee y Elizabeth buscaron un candidato poco probable, el corsario comerciante de esclavos Francis Drake. Drake emprendió la misión entre 1577 y 1580, llevando una flota de 6 barcos, incluyendo su propio barco de nombre Pelícano. El viaje fue acosado por tormentas, pérdida de personal, motines y la putrefacción de los barcos. Cuando Drake llegó al Pacífico, solo quedaba el Pelícano, el que rebautizó como la Cierva Dorada. Drake procedió a la costa de Sudamérica, atacando asentamientos españoles y capturando barcos a medida que avanzaba, saqueando tesoros, vino y mapas en el proceso.
Si Drake hubiera estado al mando de la flota oficial inglesa, esto habría sido un acto de guerra, pero su estatus de corsario le dio a Inglaterra un negocio plausible, haciendo de las incursiones de Drake una forma de operaciones navales secretas. O sea, el güey mandó al más cabrón, pero no como capitán para no armar guerra. O sea, el güey contrató un corsario y le dijo, güey, vas a trabajar conmigo, pero no vas a trabajar conmigo. ¿Me explico? O sea, tú eres un corsario Sí, naval. sí, O sea, yo no quiero pedos. ok. Y así, de hecho, esto también fue el inicio de los tratos entre los piratas y Elizabeth para hacer mierda a todas las naves que llegaban con oro de los españoles. Dee también fue el que planeó eso. En junio de 1577 desembarcó en lo que ahora se llama la Bahía de Drake, al norte de San Francisco, antes de invertir el rumbo y regresar a Inglaterra por el Cabo de Buena Esperanza y Sierra Leona. A su llegada, los registros de la expedición y por lo tanto la ruta que Drake había descubierto se ordenó inmediatamente que se clasificara. Drake regresó a Inglaterra como una celebridad y fue nombrado caballero. Mientras todo eso pasaba, los enemigos de Dee planeaban una venganza contra el archiconjurador. Sin embargo, su posición en la corte estaba muy segura. Una vez, mientras Dee estaba fuera de la corte tomándose unas vacaciones, la mismísima Elizabeth fue a buscarla para sacarlo de sus estudios, ya que estaba muy preocupada por los ataques mágicos. Dee registró en su diario, aquí cito, ella hizo un gesto con su mano para mí, llegué al lado de su carruaje y muy rápidamente se quitó el guante y me dio la mano para besar, y para abreviar me pidió que recurriera a su corte. Ay, güey, ¿te imaginas? 2 semanas más tarde, Dee llegó a la corte para entregar a mano un nuevo manuscrito, algo que sería llamado Límites del Imperio Británico, dirigido únicamente a Isabel y a su consejo privado. Los límites buscaban un mandato espiritual no solo para dar a Isabel el control de los Países Bajos y América, sino para establecerla como soberana de un nuevo orden mundial. Dee elaboró ahora en privado las dimensiones ocultas y esotéricas de los monumentos que había ocultado sabiamente para el público en general. Dee se animó aún más en su creencia de que Isabel debía asumir el poder mundial por Trithemius, cuyo, aquí voy a decir el nombre del libro, de Septem Secundae no se ocupaba de los imperios terrestres, sino del curso de la historia. Para Trithemius, la historia fue gobernada por 7 ángeles correspondientes a los 7 planetas, cada uno de los cuales mantuvo la regencia durante un periodo de 354 años y 4 meses, comenzando con el Génesis y terminando con el Apocalipsis. El esquema de Trithemius tenía un profundo atractivo para Dee, quien, sin embargo, recalculó las matemáticas asignando al periodo isabelino el ángel Anael, o sea, regido por el planeta Venus, debido al gran número de líderes femeninas en Europa de ese momento, así como que fue vista una supernova en el año 1572. Eso lo tomó Dee como una señal. Y aunque la regencia de Isabel estaba actualmente garantizada por el ángel de Venus, un cambio a la edad de Júpiter era inminente. Dee sintió que era su deber sagrado iniciar la expansión británica antes de que llegara Júpiter y pasara la ventana para que Isabel pudiera hacer esto, según astrológicamente, ¿no? Si los cálculos de Dee eran correctos e Isabel tenía un mandato legal para el imperialismo por parte del rey Arturo, así como uno astrológico, siguiendo a Trithemius, entonces se abriría el camino para el verdadero objetivo de establecer un imperio británico evangélico, convertir el mundo entero al cristianismo y así asegurar que las almas de los habitantes del mundo fueran contabilizadas antes de la segunda venida de Cristo. Como pago por su contribución intelectual, Dee pidió libertad absoluta para él en los dominios bajo la protección de esta Elizabeth, para cumplir con los servicios tácticos para el imperio, no para Isabel, sino, aquí lo escribí muy rebuscado, lo voy a resumir. Y les dijo, güey, déjame hacer lo que quiera en tus dominios y ya no te obedezco a ti, sino que obedezco solamente a Dios. ¿Ok? Okay. O sea, libertad pura. Sí, eso es lo que quería decir. Aquí fue un quick fact. El uso del término Imperio Británico fue acuñado por parte de Dee. Es muy anterior al uso de la palabra británico para referirse a las Islas Británicas. Se refería en cambio a la legendaria isla de Gran Bretaña de Arturo, que llegaba hasta América del Norte. Entonces, el que dijo Imperio Británico por primera vez y el que le puso nombre a Inglaterra básicamente fue John Dee también. Ok, güey. No, pues está muy cabrón el güey. Hace todo. Sí. Sin embargo, la respuesta a su petición fue: muchas gracias. Tomaron su trabajo y lo mandaron a chingar a su madre. A Dee se le rompió el corazón.
Volviendo a Mortlake, su casa de vacaciones, con la derrota, Dee encontró a su madre gravemente enferma. Murió poco después, agravada de un dolor, y pues Elizabeth lo visitó personalmente ese día para consolarlo, diciéndole que todo estaba perdido y que estudiaría un poco más su plan a detalle y que va a ver si le da un poquito de crédito. Pero poquito. Mientras que el propio Dee se quedó fuera de la estrategia geopolítica que él mismo había trazado, encontraba consuelo en que su plan pronto se llevaría a cabo. Inglaterra desarrollaría un gran poder naval, tomaría el Nuevo Mundo, triunfaría sobre los españoles y establecería un imperio británico. Pero Dee, el mago iniciador, no disfrutaría de ninguna parte de ello. Con el tiempo, esta sola idea de un imperio británico, ideada por un excéntrico académico inglés, dada por el arcángel Miguel, como decía Dee, llegaría a dominar el planeta. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico reclamó más de 458 millones de súbditos, una quinta parte de la población mundial, cubría una cuarta parte de la Tierra y la mayor parte de los océanos. Gracias al plan trazado por Dee, el Imperio Británico llegó a controlar Canadá, las colonias orientales de América, parte de las Indias y la Guayana Británica, una gran franja de África, gran parte de Oriente Medio, incluidos Palestina e Irak, la India, Birmania, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, la Antártida y muchos territorios más en todo el mundo. Sin embargo, el autor intelectual del plan, John Dee, se le borró de la historia gracias a lo que les voy a contar en el próximo capítulo. O sea, sí hay una razón. Sí. No solamente fue por los huevos de No, la o sea, reina. sí. O sea, sí, eso fue por los huevos de la reina. O sea, literal lo mandaron a la verga por los huevos de la reina. Pero se le borró de la historia en general por otras razones. Chale, pues. ¿Te gustó, nadie? Simón, el güey sí estaba muy cabrón. ¿Cuál fue tu parte favorita? No lo sé. Todavía lo sigo. ¿Lo sigues procesando? Sí, güey. Estaba muy perro el güey. Te digo que es la persona más interesante que ha usado la faz de la Tierra, güey. La neta sí. Güey, no mames, tenía 10 carreras, güey. O sea, el tipo trazó un plan, güey, que... Colonizó medio planeta, güey. O sea, no mames, güey. Está loco el cabrón. Creó un nuevo sistema mágico que se los voy a contar, que es el sistema enoquiano, güey. O sea, no mames, el tipo estaba muy cabrón. Fue espía, güey. O sea, no mames. Él influyó mucho en Newton, güey. No era un pinche loco este cabrón. A Children. Pero entonces sí te gustó. Simón. Qué bueno, ¿hay algo que quieras comentar, agregar antes de cerrar? Pues que espero que sea una buena razón que lo hayan borrado de la historia, entonces esperaré. De los anales de la historia. Pues está bien, amigos míos. Si llegaron hasta aquí, se los agradecemos muchísimo. No olviden seguirnos en Historia Oculta 777 en Instagram. Ahí me pueden dejar sus opiniones, lo que piensan, lo que no piensan también, eso es interesante, proponerme temas nuevos y todo ese desmadre. Amigos míos, los quiero mucho, muchas gracias y bye. Chao.